El Evangelio perdido de Mateo, el testigo olvidado. Las velas tiemblan en un scriptorium, y el aire está cargado con olor a cera, pergamino y manos cansadas. Alguien raspa letras sobre una página antigua como si intentara borrar no solo palabras, sino también un pasado incómodo. Esa imagen no sirve solo para abrir una escena, sirve para entrar en una pregunta que toca algo muy profundo. Porque cuando pensamos en el Evangelio que conocemos, casi siempre lo hacemos como si fuera un relato firme, cerrado, intacto. Pero debajo de esa superficie familiar podrían seguir latiendo rastros de otras voces, de textos corregidos, borrados, reescritos o simplemente dejados atrás. Y ahí es donde empieza realmente esta historia. No se trata de desacreditar la fe, ni de sembrar sospechas fáciles, ni de convertir todo en conspiración. Se trata de mirar de cerca cómo llegaron hasta nosotros los textos que durante siglos dieron forma a una tradición entera. Y al hacerlo, aparece una posibilidad inquietante, que lo que hoy leemos como versión definitiva sea también el resultado de decisiones humanas, de copias, correcciones, selecciones y olvidos. No porque alguien haya querido manipularlo todo desde las sombras, sino porque así funciona la historia cuando pasa de mano en mano. La pregunta, en el fondo, es tan simple como perturbadora. ¿Y si el texto canónico que conocemos fuera apenas una parte de algo más amplio, más complejo o incluso distinto? Los manuscritos no caen del cielo ya terminados. Tienen recorrido, tienen heridas, tienen capas. Cada raspadura, cada enmienda, cada palimpsesto nos recuerda que los textos también viven una historia propia. Y cuando aceptamos eso, también aceptamos que la autoridad textual no nace solo del contenido, sino del proceso que permitió que unas voces sobrevivieran mientras otras desaparecían. Lo fascinante de este tema es que une dos mundos que rara vez se sienten tan cerca, el de los objetos antiguos y el de las grandes decisiones históricas. Todo empieza con cosas concretas, casi pequeñas, fragmentos rotos, tinta que reacciona bajo luz ultravioleta, márgenes con notas olvidadas, páginas raspadas. Pero muy pronto esos detalles nos llevan a preguntas mucho mayores: ¿quién escribió? ¿Quién copió? ¿Quién corrigió? ¿Quién decidió qué debía conservarse y qué podía perderse? Lo que parecía una narración limpia empieza a mostrar capas, interferencias y silencios que ya no pueden ignorarse. Para un lector de hoy, esta cuestión toca una fibra muy reconocible. Todos sabemos lo que se siente al descubrir que una versión oficial no contaba toda la historia. Todos entendemos esa mezcla de curiosidad e incomodidad que aparece cuando uno sospecha que hubo otras voces, otras posibilidades, otros relatos que quedaron fuera. Y eso es precisamente lo que vuelve este tema tan poderoso. No nos enfrenta solo a un debate académico, sino a una experiencia profundamente humana. La de preguntarnos quién conserva la memoria, quién la organiza y quién queda fuera de ella. Lo que viene a continuación es un recorrido por ese territorio incierto. No busca imponer una conclusión única ni resolver de manera artificial preguntas que siguen abiertas. Más bien propone mirar con más atención, con más paciencia y con menos ingenuidad. Porque cuanto más de cerca observamos estos textos, más claro se vuelve algo esencial: su fragilidad no los hace menos importantes. Al contrario, los vuelve más humanos, más complejos y, en muchos sentidos, más vivos. Piensa en cómo, en el mundo antiguo, la escritura no surge en blanco, surge dentro de convenciones literarias reconocibles y expectativas comunitarias. Los autores que dieron forma a relatos sobre figuras decisivas se alineaban con modelos ya aceptados, biografías que exaltaban el ejemplo moral, colecciones de dichos que funcionaban como manuales éticos, y narraciones con finalidades claramente persuasivas. De ese modo, el texto actúa menos como una fotografía fiel de eventos y más como una escultura retocada para encarnar una lección. Ahora imagina a quien lee en aquel tiempo, buscan orientación práctica, no un diario cronológico. Por tanto, la selección y el orden responden a objetivos distintos a los de nuestro interés moderno por la exactitud factual. Además, la memoria funcionaba como taller creativo.
Muchos relatos se transmitían en voz alta y se memorizaban mediante fórmulas repetitivas, recursos mnemotécnicos y estructuras narrativas predecibles. Esa técnica, compartida con poetas épicos o predicadores populares, permitía conservar núcleos textuales pero también facilitaba variaciones intencionales. La misma frase podía adaptarse según el auditorio, la ocasión litúrgica o la intención del orador. Como lector contemporáneo, considera que estas variaciones no son fallos sino rasgos del procedimiento oral escrito. Son las costuras visibles de una tradición viva que se rehace cada vez que se pronuncia. Por otro lado, la atribución de autoridad era una herramienta consciente. Atribuir palabras o relatos a una figura reconocida otorgaba legitimidad instantánea. Esto no siempre obedecía a fraude malicioso, sino a prácticas culturales donde la paternidad intelectual no se entendía como propiedad biográfica sino como filiación doctrinal. Un texto firmado por un apóstol ofrecía una raíz identidad para comunidades en disputa. Observa esto, la firma textual era, a menudo, un sello comunitario más que una declaración de autoría individual. En paralelo, la filología moderna ha desplegado métodos cuantitativos que enriquecen la investigación. El análisis estadístico del vocabulario, la frecuencia de partículas funcionales y los patrones sintácticos permite detectar capas estilísticas dentro de un cuerpo textual. Estas técnicas, basadas en algoritmos y comparaciones extensas, ofrecen pistas sobre la posible coexistencia de múltiples redacciones o colaboradores en un mismo corpus. Sin embargo, no confíes en ellas como pruebas absolutas. Sirven para orientar hipótesis y para señalar anomalías que merecen examen cualitativo posterior. Asimismo, la dimensión comunitaria explica por qué ciertos pasajes se fijaron mientras otros circularon de forma fluida. Los textos cumplían roles muy concretos: instruir en debates teológicos, consolidar prácticas rituales o delimitar pertenencias grupales. En consecuencia, la textualidad se entrelazaba con el conflicto y la negociación social. Ahora, contempla cómo esto repercute hoy. Un pasaje difundido porque resolvía una disputa pastoral no es necesariamente más auténtico, en términos históricos, pero sí más representativo de la prioridad de quienes lo preservaron. Finalmente, vale la pena recordar que estas dinámicas generan un mosaico interpretativo complejo. Cada análisis estilístico, cada estudio comparativo de géneros y cada mirada a las funciones sociales del texto aporta una pieza distinta al rompecabezas. Al lector contemporáneo le corresponde aceptar que la estabilidad aparente de un cuerpo literario esconde una historia de decisiones, adaptaciones y usos. No se trata de diluir la importancia del contenido, sino de reconocer que comprender su origen exige multiplicidad de herramientas y una disposición a valorar tanto la forma como la función en su contexto. Piensa en un códice como en un árbol cortado: las vetas del pergamino, las cicatrices del rasurado y las capas de tinta hablan de su vida. Observando con lupa la ductilidad de la caligrafía, los especialistas detectan manos distintas que trabajaron sobre un mismo libro: un escriba que corta palabras al final de línea, otro que añade glosas en margen izquierdo, alguien más que corrige nombres propios con trazo más firme. Asimismo, hay marcas de plegado y perforaciones que delatan talleres concretos. Entender esos detalles permite trazar rutas materiales de circulación, no solo hipótesis literarias. Por consiguiente, el examen minucioso del obraje físico puede ofrecer pistas sobre orígenes lingüísticos distintos sin apelar a argumentos teóricos abstractos. Otra capa crucial reside en los paratextos, títulos, incipits, colofones y signos de lectura que acompañan a muchos evangelios antiguos. En ciertos manuscritos aparecen indicaciones litúrgicas en caligrafía distinta, notas que especifican la lectura para la Pascua o para el sábado, o marcas que separan dichos para su uso catequético. En algunos casos existen aclaraciones en lengua semítica pegadas al margen de un texto griego, no como traducción literal sino como guía interpretativa. Si tú has tenido entre manos un libro antiguo, sabrás que esas anotaciones son como huellas dactilares culturales. Señalan no solo qué se leía, sino cómo y para quién se organizaba el material. Asimismo, la ciencia analítica ha abierto ventanas que la simple filología no podía alcanzar.
El análisis del colágeno en pergaminos permite distinguir especies animales y, con ello, localizar zonas de producción predominantes. Los perfiles de metales en la tinta revelan recetas regionales. La datación por radiocarbono afina cronologías cuando la paleografía ofrece rangos demasiado amplios. Estas técnicas, combinadas, comienzan a esbozar un mapa físico que liga un manuscrito a redes comerciales, centros urbanos y enclaves lingüísticos. En otras palabras, la materia prima y su química son testimonios tan elocuentes como una grafía. En paralelo, hay testimonios indirectos a través de citas patrísticas que no deben ser subestimadas. Algunas antologías de padres de la Iglesia recogen fragmentos atribuidos al Evangelio según Mateo, que, al compararlos con el texto estante, muestran alteraciones léxicas y teológicas. Analizar esos ecos permite reconstruir lecturas alternativas que circularon en momentos tempranos. Ahora bien, no se trata de sustituir el testimonio de los manuscritos, sino de integrarlo. Cuando una cita de un teólogo del siglo II conserva un giro que aparece solo en ciertos códices orientales, se abre una vía para hipótesis de tradición semítica previa. En conjunto, la suma de evidencias materiales, señales paratextuales, análisis científico y citas patrísticas compone una cartografía de posibilidades. Imagina un rompecabezas donde algunas piezas provienen de talleres de Antioquía, otras de centros en Judea y otras de comunidades de la diáspora. Cada pieza no confirma por sí sola una versión definitiva, pero sí sugiere que múltiples prácticas textuales coexistieron y se entrelazaron. Así, cuando te enfrentas a la cuestión de un evangelio arameo-hebreo primitivo, piensa menos en una única molécula original y más en una red de talleres, lecturas y adaptaciones que dejaron rastros en la materia misma del libro. Ahora, considera cómo aplicar este enfoque si deseas evaluar un manuscrito concreto. Pide informes sobre pergamino, tinta y colofón. Comprueba si existen marcas de lectura y coteja citas patrísticas correlativas. Esa metodología no garantiza certezas absolutas, pero transforma una intuición en investigación reproducible. Existe una disciplina específica dedicada a recrear relaciones genealógicas entre copias. No se limita a comparar frases aisladas, sino a construir mapas de filiación que muestren cómo una variante pudo propagarse desde un núcleo hacia ramificaciones diversas. En la práctica contemporánea se emplean modelos que toman prestadas ideas de la filogenia biológica para tratar lecturas como caracteres heredables. Sin embargo, esa traslación no es automática y suscita debates técnicos intensos. Algunos estudios muestran que, frente a la idea de un antecesor único, lo más plausible es un mosaico de fuentes entrelazadas. Por tanto, cuando consultes reconstrucciones genealógicas, fíjate en la transparencia metodológica, qué supuestos se adoptan, cómo se codifican las variantes y hasta qué punto el resultado es una hipótesis verificable y no una simplificación atractiva. Además, la digitalización ha transformado el debate al convertir masas de variantes en conjuntos analizables de forma sistemática. Herramientas que permiten colacionar miles de lecturas hacen visible patrones que antes escapaban al ojo humano. Conglomerados de lecturas que se repiten en manuscritos dispares. Idiosincrasias léxicas que funcionan como marcas de taller o microfamilias textuales. No obstante, estos procesos requieren una limpieza previa de los datos y decisiones sobre qué se considera lectio y qué mera ortografía. Por tanto, la transparencia en los criterios de edición resulta decisiva. Si te interesan estas cuestiones, busca ediciones y proyectos que ofrezcan acceso a las bases de datos originales y a las imágenes de los testigos. La posibilidad de reproducir el análisis es la salvaguarda contra interpretaciones excesivamente audaces. Por otra parte, existen pistas documentales menos obvias que ayudan a situar un manuscrito en su trama social. Registros de compra de libros, cuentas de monasterios y censos fiscales conservan datos sobre la demanda de ciertos textos en momentos concretos. Leer esos archivos es como seguir el rastro económico que explica por qué unas obras proliferaron y otras quedaron marginadas. Un ejemplo concreto son inventarios que enumeran colecciones e indican prioridades litúrgicas o catequéticas de comunidades locales. Esas listas, aunque fragmentarias, permiten conectar preferencias editoriales con contextos sociopolíticos precisos. A la hora de valorar la historia de una lectura,
atiende no solo al documento en sí, sino a la red institucional que determinó su copia y difusión. Otra dimensión poco tratada públicamente es la interacción entre crítica textual y política editorial moderna. Las decisiones de priorizar una variante frente a otra en ediciones de referencia no son neutrales. Responden a criterios filológicos, claro, pero también a convenciones académicas y a consideraciones prácticas sobre legibilidad y enseñanza. Por eso conviene examinar el aparato crítico. ¿Se justifican las lecturas principales? ¿Se explican las exclusiones? Cuando uses una edición para argumentar sobre la historicidad de un pasaje, pregúntate hasta qué punto esa edición refleja elecciones inevitables del editor y hasta qué punto presenta un consenso genuino. La alfabetización crítica del lector es la defensa frente a la autoridad tácita de un texto impreso. Finalmente, si en algún momento te enfrentas a un fragmento que parece desafiar categorías establecidas, recuerda que la investigación es un diálogo continuo entre evidencia y método. No te conformes con la primera interpretación mediática o con un titular llamativo. Solicita acceso a las imágenes, revisa el aparato y, si es posible, consulta la documentación técnica del proyecto que publicó el hallazgo. Ese ritual de verificación te permitirá formarte una opinión fundada y te conectará con la comunidad que, día a día, refina las herramientas para entender cómo las lecturas circulan, cambian y, a veces, resurgen en formas inesperadas. La relación entre Marcos, Mateo y Lucas no es solo un problema de proviene de qué, sino un terreno de superposición dinámica donde textos enteros se vuelven ecos en distintas direcciones. Observa, por ejemplo, cómo ciertos conjuntos de dichos aparecen únicamente en Mateo y Lucas sin rastros en Marcos. Esa constelación exige no solo un origen común, sino mecanismos precisos de transmisión. A partir de ahí, investigadores contemporáneos han propuesto modelos alternativos a la hipótesis Q clásica. Redes de colecciones de dichos móviles, documentos de uso local que circulaban entre maestros itinerantes, o incluso bancos memorísticos compartidos por escuelas varias. Cada propuesta cambia la manera de leer una perícopa concreta, porque determina si la variación es editorial, performativa o estructural. Además, el fenómeno de las pequeñas concordancias entre Mateo y Lucas frente a Marcos, las llamadas acuerdos menores, abre una vía empírica para reconstruir procesos de edición. Nuevas técnicas de análisis de variantes permiten rastrear patrones de corrección interna. Cuando una frase se modifica para armonizar la cronología o para subrayar un punto teológico, queda una huella sensible en la sintaxis y en la puntuación primitiva. Tales huellas funcionan como capas estratigráficas. Al analizarlas, se distinguen intervenciones que responden a preocupaciones doctrinales diferentes de aquellas que obedecen a necesidades pedagógicas o litúrgicas. Por otra parte, intervenciones deliberadas para adaptar un texto a una comunidad concreta explican variaciones aparentemente marginales que, sin embargo, influyen en la interpretación. Un ejemplo concreto es la multiplicidad de versiones del Padre Nuestro y su ubicación distinta en los sinópticos. Variaciones en la longitud y en el vocabulario reflejan no solo preferencias estilísticas, sino diferencias en la práctica devocional. En este sentido, los textos funcionan como moldes que, al verterse en comunidades diversas, adoptan contornos distintos. La recepción modifica la forma tanto como la composición original. A continuación, la comparación con obras apócrifas ofrece un lente vigoroso para entender la circulación de tradiciones. Lecturas paralelas del Evangelio de Tomás o de fragmentos judeocristianos ponen de manifiesto que no todas las variantes se orientaron hacia la narrativa sinóptica. Algunas mantuvieron formas sapienciales o dialécticas que sobrevivieron en contextos fuera de la corriente principal. Tales testimonios demuestran que el mapa textual del siglo II no era monoaxial, sino policéntrico. Aceptar esa pluralidad implica revisar la noción de unidad autorial y contemplar la coexistencia de literaturas complementarias. Asimismo, la práctica de armonizar, ejemplificada por obras como el Diatessaron de Tatiano, muestra una reacción creativa ante la diversidad. Cuando un traductor armonizador reúne los textos, emerge un producto nuevo con autoridad propia en ciertas comunidades. Ese proceso revela que la edición temprana no buscaba solamente preservar
Aspiraba a producir un texto funcional para culto y enseñanza, con consecuencias directas sobre lo que se juzgó esencial. De este modo, la historia de la transmisión incluye también proyectos sintéticos que compiten con los documentos separados. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a un pasaje de doble tradición. Antes de decidir su origen, examina la frecuencia con que aparece en colecciones no canónicas. Comprueba si muestra ajustes litúrgicos y mira si su estructura retórica sugiere traducción de un substrato semítico o reelaboración griega. Esa práctica te permite situar la unidad textual en una red de usos y reescrituras, y te recuerda que el valor histórico de una frase depende tanto de su forma primitiva como del papel que desempeñó en comunidades concretas. Fíjate en lo que llamo la fatiga del redactor, cuando un autor combina frases procedentes de fuentes distintas y, a mitad de una narración, vuelve sin querer a la formulación de la fuente A después de haber introducido la variante de la fuente B. Esa oscilación revela proceso editorial en tiempo real, como si el escritor tropezara con su propio material. Observa cómo cambia la cadencia de la oración, cómo aparece una palabra fuera de lugar o se duplica una idea sin motivo narrativo. Son señales que permiten distinguir operaciones humanas más allá de la simple copia mecánica. Desde la perspectiva del lector crítico, detectar esos fallos equivale a encontrar la costura que une dos paños distintos. Por otra parte, presta atención a las estructuras retóricas que funcionan como anclajes, repeticiones rítmicas, estribillos o agrupaciones de tres que sobreviven intactas pese a transformaciones mayores. Cuando un redactor altera un punto central pero conserva ese anclaje, queda una especie de eco estructural, que permite reconstruir la arquitectura previa. Imagina una partitura donde el motivo principal se mantiene, aunque los arreglos cambien los instrumentos. Al seguir la melodía puedes reconocer la versión original. Analizar esos ecos exige sensibilidad para la forma, no solo para el contenido, y abre ventanas para inferir el orden primitivo de bloques textuales. En otro plano emergen marcas de interlocución pública, frases que claramente invitan a una respuesta colectiva, exclamaciones que parecen diseñadas para ser repetidas por oyentes o fórmulas que sugieren enseñanza en entornos grupales. Esas huellas performativas muestran que ciertos pasajes funcionaban como guiones y no como simples relatos. Un hallazgo intrigante fue la identificación de estrofas en papiros que conservan cortes regulares, como si hubieran servido para ser memorizadas y recitadas en secuencias fijas. Para ti, como lector, esto significa que el orden textual pudo obedecer a necesidades de representación y no únicamente a cronología histórica. Asimismo, no ignores el impacto del soporte físico sobre la disposición del material. La transición del rollo al códice, por ejemplo, facilitó reorganizaciones que eran imprácticas en un formato rollado. Párrafos que antes quedaban separados por límites materiales pudieron reunirse. Del mismo modo, la preferencia por dividir el texto en unidades litúrgicas o catequéticas incidió en la fragmentación o consolidación de bloques narrativos. Piensa en cómo una estantería condiciona la visibilidad de ciertos libros. El formato determina fuertes probabilidades de lectura y, por tanto, de supervivencia. Finalmente, contempla la combinación de métodos que permite avanzar en estas cuestiones. Cruces entre análisis narrativo, estudio de formas mnemotécnicas y atención a rasgos prosódicos. Esa triangulación ayuda a distinguir entre una reelaboración consciente, orientada a enfatizar un mensaje, y una corrección accidental. Si te interesa comprobarlo por ti mismo, busca pasajes donde la métrica interna se interrumpe repentinamente. Esos puntos suelen ser nodos de intervención editorial. Así, en lugar de buscar un único origen, descubrirás una trama de decisiones que expresó prioridades comunicativas concretas. Piensa en las escuelas de retórica como incubadoras invisibles que modelaron no solo el lenguaje sino la disposición argumental de muchas narraciones. Estudiantes practicaban ejercicios de imitación, composición y refutación que alimentaban recursos estilísticos y fórmulas argumentativas. Por consiguiente, cuando alguien componía una narración destinada a instruir, no partía de cero sino de repertorios aprendidos,
Esa formación explica elecciones estructurales y el uso recurrente de figuras que hoy nos parecen deliberadas, pero que, en su momento, respondían a ejercicios pedagógicos. Ahora, observa cómo esa impronta pedagógica puede manifestarse en la reiteración planificada de motivos retóricos y, en la puesta en escena de personajes como modelos de contraste ético o retórico. A su vez, las prácticas litúrgicas locales actuaron como laboratorios de texto. Lecturas seleccionadas para celebraciones concretas favorecían ciertas variantes que facilitaban la recitación en voz alta o la catequesis de nuevos miembros. En consecuencia, algunas modificaciones obedecieron a la necesidad de encajar fragmentos en una secuencia ritual más amplia. Ello produjo versiones que funcionaban mejor como piezas de culto que como relatos históricos independientes. Como lector crítico, fíjate en patrones que sugieran adaptación funcional, reformulaciones que parecen diseñadas para la repetición comunitaria o para subrayar una instrucción práctica. Durante el rito, esas alteraciones revelan prioridades de uso, no meras erratas. Por otro lado, la economía simbólica de abreviaturas y convenciones gráficas introdujo transformaciones con efectos interpretativos inesperados. Una práctica extendida consistía en contraer términos reverenciales, esas abreviaturas. Además de ahorrar espacio, creaban pausas visuales que podían influir en la lectura y en el énfasis. Igualmente, la adopción de signos especiales para indicar interjecciones, citas o alusiones a textos sagrados permitió a los copistas codificar jerarquías de autoridad dentro del mismo folio. Examinando esos rasgos, descubrirás que la puntuación primitiva y los hábitos de escritura operan como traductores silenciosos de sentido. De modo paralelo, transmitidores con intenciones polemistas introdujeron glosas que no siempre se mantuvieron en el margen. Algunas acabaron fusionadas con el texto principal y alteraron la dirección argumental de perícopas enteras. Tales añadidos pueden proceder de disputas locales, por ejemplo, aclaraciones contra interpretaciones rivales o reafirmaciones doctrinales frente a lecturas ambiguas, y suelen exhibir un lenguaje más explícito o categórico que el de la redacción original. Si te interesa identificar intervenciones de este tipo, busca discontinuidades en el tono o en la precisión teológica que no cuadran con el impulso narrativo precedente. Además, la interacción entre traductores y tradiciones no literarias produjo soluciones creativas para problemas de equivalencia lingüística. En ocasiones, una imagen cultural se reemplazó por otra más familiar al receptor, y eso modeló la recepción del texto. Por consiguiente, hallarás pasajes donde una metáfora local fue sustituida por una parábola más cercana al imaginario del público objetivo. Dichas sustituciones no son meras variantes estilísticas, sino estrategias comunicativas que reconfiguran el impacto del relato en contextos diversos. Finalmente, considera la biografía social del libro. No todos los ejemplares siguieron el mismo circuito. Algunos códices vivieron en manos de eruditos aficionados que anotaban con fines explicativos. Otros sirvieron como manuales parroquiales y sufrieron cortes o amalgamas. Esa heterogeneidad de destinos explica por qué ciertas lecturas se consolidaron en algunos territorios y desaparecieron en otros. Ahora, cuando analices un pasaje problemático, examina no solo la paleografía, sino el posible itinerario vital del volumen. El uso da pistas tan relevantes como la propia ortografía. Para comprender cómo se consolidó un canon conviene fijarse en los agentes que disponían de recursos y autoridad para imponer criterios. De entrada, algunas figuras individuales actuaron como catalizadores. En el siglo II, un editor distante propuso una colección reducida que forzó reacciones decisivas. Su gesto no solo provocó rechazo, sino que obligó a líderes a definir límites. Observa cómo, lejos de ser un proceso espontáneo y uniforme, la formación del corpus fue respuesta a iniciativas concretas que generaron contramovimientos y acabaron articulando normas más claras. Esa dinámica de causa y efecto recuerda a una ciudad que, tras una crisis de seguridad, levanta muros y regulaciones que antes parecían innecesarias. A continuación, piensa en el papel de la administración imperial como un factor que no dicta contenidos teológicos pero sí modula el entorno en que se toman decisiones.
Gobernantes interesados en la estabilidad religiosa favorecieron proyectos que facilitaran la unidad doctrinal. Por ende, la promoción de textos compatibles con una ortodoxia conveniente obtuvo apoyo indirecto. No obstante, no atribuyas a la corte una invención total del canon. Su intervención funcionó como presión estructural que aceleró consensos ya en gestación en redes episcopales y escuelas urbanas. En otras palabras, la autoridad política actuó como apretador del proceso, no como su autor absoluto. Por otro lado, la respuesta escritural frente a doctrinas que se consideraban desviadas desempeñó un papel decisivo. Autores que combatían corrientes heterodoxas elaboraron compendios de referencias que, al usarlos para refutar, terminaron por normalizar ciertos títulos y por desacreditar otros. Ese movimiento judicializador de la discusión textual operó como filtro. Obras denunciadas con contundencia eran menos copiadas y circulaban con estigma, mientras que las denunciantes ganaban legitimidad. A su vez, algunas condenas archivísticas tuvieron una función paradójica. Preservaron fragmentos de las obras denunciadas dentro de las refutaciones, permitiendo a la posteridad reconstruir materiales que de otro modo se habrían perdido. Asimismo, existieron procedimientos conciliares y sínodos regionales que, aunque no crearon una lista única de inmediato, fueron acumulando decisiones locales que se convirtieron en precedentes. Encontrarás actas y cartas que registran qué lecturas se toleraban en la misa local y cuáles no. Esos registros, repetidos en varias diócesis, configuraron un mapa de aceptación geográfica. Ahora, imagina un archivo donde cada acta es una tesela. Al ensamblarlas se forma una imagen aproximada del canon emergente, aunque con variaciones según la provincia. Esa pluralidad contextual explica por qué algunas regiones tardaron más que otras en adoptar un catálogo definido. Además, la competencia entre centros urbanos aportó matices significativos. Sedes metropolitanas con tradición intelectual potente, cada una con bibliotecas y comunidades docentes, ejercieron influencia en su entorno. Sus preferencias textuales tendieron a imponerse en la periferia a través de obispos formados en esos centros. Por tanto, la lucha por la autoridad textual fue también lucha por la influencia cultural. Quien controlaba la enseñanza y la formación de clérigos condicionaba, indirectamente, que obras se copiasen y propagasen. Ahora, contempla la consecuencia más inquietante para la memoria colectiva: la combinación de polémica doctrinal, intervención institucional y presiones políticas produjo un sistema selectivo cuyo resultado no fue solo una lista de libros, sino la construcción de una memoria oficial. Esa memoria consolidada sirvió para estabilizar comunidades, pero al mismo tiempo clausuró alternativas cuyo valor histórico y espiritual solo siglos después empezarían a reivindicarse desde hallazgos fortuitos. Frente a eso, la pregunta que te queda es menos acerca de quién elaboró la verdad definitiva y más sobre cómo operaron los mecanismos que la hicieron perdurar. Imagina un eco que no se apaga porque se reinventa en otra lengua. Relatos marginados que hallaron refugio en traducciones periféricas, y desde allí, mutaron hasta integrarse en prácticas locales. Un ejemplo ilustrativo es cómo ciertos relatos sobre la infancia del protagonista se conservaron y ampliaron en tradiciones siríacas y etíopes, generando ciclos narrativos que nutrieron iconografía, devociones domésticas y sermones populares. Ahora, considera cómo esos textos, aunque ausentes en colecciones urbanas influyentes, modelaron creencias cotidianas durante siglos. Su existencia demuestra que la exclusión formal no equivalió a olvido cultural, sino a traslado del centro a las fronteras. Además, cabe prestar atención al peso de listas personales y cartas episcopales que, lejos de ser meros catálogos, actuaron como plantillas de legitimidad. Cartas que proponían lecturas para la Pascua o que recomendaban colecciones para presbíteros funcionaron como potentes instrumentos de normalización porque orientaban la copia y el uso litúrgico. Cuando revises archivos antiguos, busca esas circulares. Revelan que se consideraba útil para instruir y que se descartaba por irrelevante. De ese modo entenderás que la estabilidad textual muchas veces obedeció a criterios pragmáticos más que a juicios puramente doctrinales. No obstante, otro vector decisivo fueron las representaciones visuales y dramáticas que incorporaron episodios marginales y
los consagraron en la imaginación colectiva. Retablos, ciclos pictóricos en parroquias rurales y dramatizaciones litúrgicas transmitieron escenas ajenas al canon académico. Con frecuencia, artistas y dramaturgos tomaron libertad creativa para rellenar huecos narrativos, y esas soluciones iconográficas se convirtieron en fuentes indirectas para tradiciones posteriores. Si te preguntas por qué ciertos motivos aparecen con tanta persistencia fuera de los textos oficiales, la respuesta está en esa circulación entre palabra, imagen y gesto. En paralelo, la historia de la supervivencia de manuscritos obedece a alianzas inesperadas. Comerciantes de libros, talleres artesanales y custodios privados a menudo determinaron qué obras continuaron disponibles. Un volumen comprado por una familia acomodada pudo integrarse en una biblioteca doméstica y escapar a programas de destrucción o descartes institucionales. Por el contrario, textos conservados exclusivamente en instituciones con recursos limitados acabaron desapareciendo por desgaste físico. Considera, entonces, que la fortuna de un texto dependía tanto de redes mercantiles como de decisiones editoriales. Por consiguiente, la recuperación moderna no es neutral. Coleccionistas, arqueólogos y editoriales han condicionado qué fragmentos emergen del olvido y cómo se interpretan. El interés temprano por ciertos tipos de piezas, por ejemplo, obras con resonancia litúrgica o estética, definió prioridades de conservación y publicación. Hoy, cuando accedes a ediciones críticas o a reproducciones digitales, recuerda que lo que tienes delante es también el resultado de siglos de selección humana, patrocinio y ocasional capricho académico. Finalmente, plantea un desafío ético y práctico. ¿Cómo equilibrar la urgencia por recuperar materiales con la responsabilidad de contextualizarlos adecuadamente? Al enfrentarte a un fragmento recientemente publicado, exige información sobre su procedencia, la cadena de custodia y las condiciones de excavación o adquisición. Esa disciplina de comprobación evita lecturas sensacionalistas y permite apreciar con rigor cómo piezas marginales reconstruyen paisajes intelectuales enteros, aportando capas nuevas a una historia que aún no ha dejado de sorprender. Imagina encontrarte con una inscripción en un trozo de cerámica o con palabras garabateadas en la pared de una casa antigua. Esos vestigios cotidianos funcionan como testigos populares que no obedecen a criterios de bibliotecas sino a necesidades inmediatas. En numerosos yacimientos se han hallado fórmulas breves, peticiones, fragmentos de oraciones, refranes con resonancias evangélicas, que muestran cómo fragmentos del mensaje circularon fuera de los canales oficiales. Estas piezas, dispersas y a menudo anónimas, ofrecen una ventana sobre la recepción doméstica. Nos revelan no la gramática oficial sino las frases que la gente recordaba, repetía y llevaba consigo en la vida diaria. Por otro lado, las versiones antiguas en lenguas menos señaladas aportan lecturas que la tradición griega no conservó. Manuscritos coptos saídico, traducciones armenias y textos en georgiano o antiguo eslavo guardan formulaciones únicas. En ocasiones, una cláusula que falta en el testimonio griego aparece entera en una traducción oriental, sugiriendo líneas de transmisión independientes. No confundas esto con meras corrupciones. Las soluciones léxicas adoptadas por traductores expuestas a tradiciones orales diferentes pueden estar preservando una fisonomía textual ajena al corpus helénico dominante. Asimismo, las colecciones de comentarios medievales contienen reliquias textuales escondidas. Los concatenamientos de citas y glosas que conforman los catenae o las antologías teológicas actúan como archivos encadenados. Al leer el comentario de un teólogo bizantino se pueden encontrar fragmentos de textos previos que ya no existen por sí solos. Estas agregaciones, a menudo redactadas con ánimo exegético, incidentalmente se convierten en depósitos de lecturas alternativas, por lo que su estudio puede devolver porciones de narrativa que se creían perdidas. No menos reveladora es la presencia de objetos devocionales, amuletos, colgantes y pequeñas láminas con inscripciones ofrecen una dimensión material de la memoria religiosa. Tales reliquias transmitían fórmulas condensadas, abreviaturas sagradas y nombres invocados en contextos protectores. Su circulación demuestra una textualidad de bolsillo, portátil, que escapaba al control clerical.
Presta atención a esos artículos cuando los veas catalogados. La frecuencia de una frase en objetos personales puede ser un indicador potente de su arraigo popular. De forma complementaria, la música litúrgica conserva trazos textuales que la página no siempre registra. Fragmentos de melodías y anotaciones neumatales, aunque fragmentarios, custodian cadencias verbales y pausas que condicionan la lectura. Cuando una comunidad canta una fórmula de forma estable, la entonación misma fija variantes. Por tanto, los estudios comparativos entre manuscritos textuales y fuentes musicales pueden revelar lecturas cuya supervivencia dependió más de la oralidad ritual que de la copia formal. Cuando examines evidencias periféricas, no lo hagas en solitario, integra especialistas en epigrafía, estudios de traducción, musicología y arqueología. Consulta corpus electrónicos específicos, bases de datos de inscripciones, repertorios de manuscritos coptos y catálogos de objetos devocionales, y procura cotejar lecturas con fuentes no convencionales antes de formular conclusiones amplias. Esta praxis interdisciplinar multiplica las probabilidades de detectar lecturas consistentes entre materiales heterogéneos. Finalmente, recuerda que estas pistas marginales amplían el mapa de lo posible. Cada inscripción, cada traducción remota o cada canto parroquial despliega variantes que no compiten con el texto oficial sino que lo complementan. Juntas conforman un archivo vivo de usos y memoria. A la hora de evaluar un testimonio, valora su capacidad para dialogar con estas fuentes periféricas. A menudo es en esa conversación donde emergen lecturas que reconfiguran nuestra comprensión de los orígenes textuales. Piensa en los archivos administrativos como depósitos de huellas textuales que rara vez atraen la atención de los historiadores de las ideas. Testamentos, inventarios de bienes y registros notariales consignan listas de libros y objetos litúrgicos que revelan preferencias de lectura y patrones de circulación. Un inventario de una diócesis puede mostrar qué ejemplares se consideraban indispensables para el culto local. Una carta de donación explica por qué cierta colección llegó a un monasterio concreto. Estas menciones, a primera vista prosaicas, actúan como índices indirectos de qué lecturas tuvieron peso social y cuáles quedaron en los márgenes de la copia sistemática. Al mismo tiempo, la cultura de la peregrinación instaló textos en formas móviles cuya pervivencia escapa a los catálogos formales. Pequeñas vasijas para agua bendita, relieves miniados en placas metálicas y fichas de peregrino llevaban frases abreviadas que circulaban entre comunidades heterogéneas. Esas piezas, encontradas en contextos domésticos o en basureros de santuarios, documentan una textualidad portátil, no eran códices destinados a la lectura académica, sino fragmentos que funcionaban como recordatorio práctico y que ayudaron a fijar fórmulas en tradiciones populares. A su vez, la nota privada ofrece una ventana única sobre el lector individual. Anotaciones personales, listas de sermones, correcciones marginales hechas por manos no especializadas muestran usos concretos, como se glosaba para predicar, qué frases se subrayaban para consuelo o instrucción. En ocasiones, esas entradas revelan procesos de recontextualización. Una frase que en el texto original aparece como consejo ético puede, en la anotación, transformarse en directriz pastoral. Esa evidencia no solo complementa la historia del texto, ilumina la práctica cotidiana de interpretación. Por otra parte, la ciencia forense moderna ha comenzado a sacar a la luz señales inesperadas en objetos antiguos. El análisis de microresiduos sobre soportes, trazas de polen, fibras vegetales o pigmentos, permite reconstruir rutas de almacenamiento y uso. Un folio con restos de cera de lámpara sugiere lectura nocturna en ambientes domésticos. Partículas de barro asociadas a un pliegue pueden indicar exposición en mercados itinerantes. Este tipo de datos no confirma versiones textuales de manera directa, pero sitúa los testimonios en redes materiales que condicionaron su supervivencia y difusión. No menos importante es el rastro jurídico del texto. Documentos legales, actas municipales y registros de disputas contienen invocaciones textuales que funcionaron como pruebas o juramentos. Cuando un litigante cita una formulación concreta para respaldar una demanda, esa formulación se estabiliza en el discurso público y puede aparecer replicada en archivos posteriores. De ese modo, los protocolos administrativos y las decisiones jurídicas han contribuido,
de forma secundaria, a la fijación de lecturas que de otro modo habrían permanecido fluidas. Finalmente, integrar estas fuentes exige protocolos metodológicos específicos. Requiere que trabajes con archivistas, conservadores y especialistas en química de materiales para contrastar el testimonio documental con los rasgos físicos. Asimismo, conviene elaborar bases de datos que correlacionen menciones administrativas con objetos arqueológicos y anotaciones privadas. Al adoptar esta aproximación cruzada, descubrirás capas de evidencia que no compiten con los manuscritos canónicos, sino que amplían el mapa de su comportamiento social y material, y ofrecen pistas nuevas sobre cómo y por qué ciertas formulaciones llegaron a consolidarse. Reflexiona sobre la idea de que el olvido puede ser tan activo como la conservación. Las instituciones construyen ausencias con la misma deliberación con la que seleccionan textos. En muchos momentos históricos se emplearon procedimientos públicos y jurídicos para borrar nombres, suprimir lecturas o sancionar la lectura de determinados repertorios. Esas prácticas no eran meras reacciones espontáneas, sino herramientas conscientes para modelar memorias colectivas. La metáfora adecuada es la de un huerto donde, además de plantar, se podan raíces hasta lograr la imagen deseada. La poda sostenida acaba por ocultar genealogías enteras de pensamiento. A continuación conviene distinguir los instrumentos concretos de esa poda. Se recurrió tanto a medidas formales y legislación, dictámenes oficiales, prohibiciones registradas, como a maniobras culturales más sutiles, boicots editoriales, campañas de desacreditación retórica y la sustitución programada de lecturas en programas formativos. Con frecuencia, quienes controlaban la educación y las redes de formación tenían la capacidad de dejar de reproducir obras sin necesidad de decreto explícito. La retirada paulatina de un texto de la enseñanza producía, en pocas generaciones, una amnesia efectiva. Frente a esto, la represión abierta servía de ejemplo ejemplarizante, pero era la negligencia sistemática la que más daño causaba a la supervivencia de una obra. Por otra parte, existe una dimensión performativa del olvido que apenas aparece en el aparato crítico: rituales de silencio. Ciertos sínodos y asambleas adoptaron fórmulas litúrgicas deliberadas para evitar mencionar a rivales o pasajes controvertidos, transformando la ausencia en práctica sacramental. Esa estrategia cambió el paisaje comunicativo porque convirtió el silencio en norma de culto. Los fieles aprendieron a omitir, a no recordar en voz alta, y con el tiempo la omisión se naturalizó. Cuando la memoria se organiza por omisión ritual, recuperar el material perdido exige comprender no solo que se destruyó, sino que se dejó de pronunciar. Asimismo, hay que atender al efecto psicológico que produce un vacío impuesto. La carencia textual termina por adquirir el estatus de diagnóstico. Comunidades enteras elaboraron relatos para explicar lagunas deliberadas, mitos fundacionales, relatos de persecución o narrativas de redención que rellenaban huecos abandonados por las autoridades. Esos discursos compensatorios no restituyen el testimonio original, pero se convierten en fuentes valiosas para comprender las tensiones sociales que motivaron la supresión. En consecuencia, las reconstrucciones históricas deben leer tanto los materiales presentes como las ficciones que rellenaron los silencios. Ambas capas revelan dinámicas de poder y de resistencia. Finalmente, cuando examines faltas flagrantes en la tradición escrita, adopta una estrategia de investigación orientada a la ausencia, rastrea legislaciones, notas de juicio, respuestas pastorales y retórica acusatoria contemporánea. Confronta esas evidencias con la arqueología del registro documental, no para hallar lo que se ha perdido literalmente, sino para trazar la política que determinó su olvido. Solo así podrás distinguir entre desapariciones accidentales y borrados intencionados, y valorar hasta qué punto las memorias oficiales se fabricaron mediante mecanismos administrativos y culturales. Esta perspectiva transforma la pregunta, deja de ser únicamente ¿qué se conserva? Y pasa a ser ¿quién decidió que ya no debía conservarse? Piensa en el mercado de antigüedades como un ecosistema que reconfigura lo que llega a la luz pública. Casas de subastas, coleccionistas privados y galerías influyen tanto en la visibilidad como en la interpretación de un fragmento. Además, la arquitectura comercial introduce incentivos que nada tienen que ver con la investigación.
Piezas que prometen titulares reciben restauración express y campañas mediáticas, otras, menos llamativas, languidecen en depósitos. Esta dinámica no solo determina qué se estudia, sino cómo se cuenta la historia. Por consiguiente, la procedencia comercial puede colorear la narración científica antes incluso de que los expertos hayan formulado hipótesis sólidas. A continuación, observa el problema de las falsificaciones sofisticadas. En varias ocasiones se han detectado textos que, al primer vistazo, parecían antiguos y, tras análisis químicos y tipológicos, resultaron elaboraciones modernas. En contraste con las imitaciones toscas del pasado, los fraudes contemporáneos combinan técnicas de envejecimiento, tintas compuestas y soportes reciclados. Su objetivo es insertarse en circuitos donde la urgencia y el impacto mediático reducen la cautela. Por tanto, la comunidad debe distinguir entre entusiasmo periodístico y verificación técnica rigurosa. En paralelo emergen herramientas digitales que transforman tanto la atribución como la divulgación. Algoritmos de reconocimiento caligráfico ya ayudan a clasificar rasgos de escritura a gran escala y a localizar similitudes entre manuscritos dispares. No obstante, la automatización acarrea sesgos, los modelos aprenden de corpus previos, por lo que reproducen los límites del material disponible y pueden favorecer lecturas dominantes. Por ello, la integración de resultados computacionales con juicio experto humano es imprescindible. La inteligencia artificial debe servir de asistente, nunca de árbitro final. Asimismo, la política académica y el patrocinio condicionan que proyectos prosperan. Becas orientadas a descubrimientos espectaculares atraen equipos y prensa, mientras que iniciativas de catalogación sistemática o de conservación preventiva reciben menos recursos. Esta realidad produce una jerarquía investigadora donde lo visible obtiene fondos y lo esencial queda relegado. Si quieres valorar un hallazgo, atiende no solo al brillo de la presentación sino a la solidez institucional detrás. Equipos estables, programas de conservación a largo plazo y planes de acceso sostenido a las fuentes. Por otra parte, han proliferado protocolos éticos que buscan mitigar daños sociales derivados de la publicación de material sensible. Hoy se discute más abiertamente con comunidades locales, custodios y autoridades culturales antes de divulgar textos que puedan perturbar prácticas religiosas o patrimoniales. Estas prácticas incluyen acuerdos de copropiedad intelectual, exposiciones temporales compartidas y formación local para la preservación. Así, la difusión ya no es exclusivamente un acto de ciencia, es también una negociación política y cultural. Además, la transparencia en el uso de datos y métodos se ha vuelto un requisito creciente. Proyectos que publican imágenes de alta resolución, matrices de datos y código de análisis permiten reproducibilidad y debate público informado. Al contrario, informes cerrados o descubrimientos monetizados reducen la confianza y obstaculizan la crítica académica. Por tanto, la apertura metodológica es hoy moneda de confianza en la disciplina. Finalmente, actúa como lector atento, busca si un estudio incorpora revisión por pares independientes, si la financiación está declarada y si existen mecanismos de diálogo con las comunidades afectadas. Exige claridad sobre los criterios editoriales aplicados y sobre la permanencia digital de las fuentes. Solo así se podrá evaluar con criterio la relevancia real de un fragmento y su aporte a la reconstrucción de orígenes complejos. Imagina que un documento atrapado en una caja fuerte no solo conserva tinta, sino también litigios, reclamaciones y mapas de poder. Esa dimensión jurídica determina qué materiales vuelven a manos de comunidades originarias y cuáles permanecen en colecciones extranjeras. Además de convenios internacionales, existen procedimientos judiciales y acuerdos bilaterales que obligan a revisar archivos, cotejar títulos de propiedad y, en ocasiones, suscribir devoluciones condicionadas. Ahora bien, cuando sigues estas rutas legales descubres que la restitución no es solo un acto de entrega física, sino una negociación sobre memoria, identidad y patrimonio intangible que exige acuerdos sobre acceso, conservación y uso compartido. Por otra parte, la genealogía colonial de muchas colecciones introduce lecturas políticas que no se resuelven con un simple traslado de objetos.
Los museos nacionales y las grandes bibliotecas han servido a menudo para construir una narrativa estatal que legitima fronteras culturales. En ese contexto, la reapropiación de manuscritos se convierte en instrumento de reconocimiento histórico y en reclamo simbólico, frente a relatos impuestos. Si lo observas desde esta óptica, no basta con restaurar pergaminos, hace falta replantear exposiciones, placas informativas y catálogos para que cuenten historias plurales y no reproduzcan versiones monocromas del pasado. Asimismo, existe una dimensión pedagógica que rara vez aparece en los discursos académicos: la forma en que los hallazgos se incorporan a los programas escolares y a la formación clerical. Cuando un fragmento polémico entra en los libros de texto, altera esquemas interpretativos y obliga a revisar manuales de historia religiosa. Por consiguiente, los responsables de educación y los formadores doctrinales desempeñan un papel decisivo. Sus decisiones moldean la recepción pública de descubrimientos y, por ende, la percepción colectiva sobre la autenticidad y la relevancia de ciertos pasajes. De manera complementaria, la industria cultural transforma hallazgos en símbolos populares mediante ficciones, series y exposiciones sensoriales que amplifican reclamos emocionales. Piénsalo así: una pieza emitida en prime time actúa como altavoz que legitima lecturas particulares y crea mitos contemporáneos. En consecuencia, la narrativa mediática influye en prioridades de investigación y en la financiación de proyectos. Hay un efecto retroalimentador donde la demanda pública condiciona las respuestas académicas y viceversa. Igualmente pertinente es la práctica de involucrar a comunidades locales en la curaduría y en la toma de decisiones sobre conservación. Modelos colaborativos que incluyen transferencias graduales de conocimiento técnico, formación de restauradores locales, creación de archivos digitales gestionados localmente y programas de conservación sostenibles, permiten que los materiales recuperados no vuelvan a ser objetos inalcanzables sino recursos culturales vivos. Si te interesa actuar con responsabilidad, esta estrategia ofrece un equilibrio entre preservación científica y soberanía cultural. Además, conviene explorar mecanismos de diplomacia cultural que utilicen el patrimonio textual como puente entre estados y comunidades. Intercambios temporales de piezas, exposiciones itinerantes coorganizadas y proyectos educativos conjuntos facilitan la circulación segura de materiales y fomentan entendimientos compartidos. Estas iniciativas requieren protocolos claros y compromisos a largo plazo, pero han demostrado ser eficaces para transformar tensiones en cooperación creativa. Finalmente, cuando examines un hallazgo desde esta perspectiva, pregúntate no solo por su filiación textual, sino por las implicaciones sociales de su custodia. El destino de un manuscrito afecta memorias colectivas, relaciones internacionales y prácticas educativas. Así, el trabajo crítico sobre los orígenes textuales debe ir acompañado de estrategias que garanticen justicia patrimonial, participación comunitaria y sostenibilidad institucional. Solo así las recuperaciones dejarán de ser actos aislados para convertirse en procesos de reparación y reconstrucción cultural. Imagina la transmisión textual no como una arteria única sino como un telar en el que hilos invisibles, muchas veces femeninos, han tejido tramos decisivos. En lugares donde la escritura convivía con cuidados y tareas cotidianas, mujeres organizaban redes de aprendizaje informal que no buscaban prestigio público, sino utilidad ritual y consuelo. Estas redes producían memorias prácticas, fórmulas de oración para momentos críticos, colecciones breves de sentencias éticas y compendios de lectura devocional. Ahora, piensa en la huella que deja ese tejido cuando los activistas del relato canónico han centrado su mirada solo en centros masculinos. Descubrir la aportación femenina obliga a reconfigurar los mapas de autoridad textual y a ampliar el campo de actores relevantes. Asimismo, la evidencia documental ofrece pistas precisas si se sabe dónde mirar. Colofones que registran el nombre de una copista o las donaciones listadas por mujeres en cartularios muestran una intervención directa en la supervivencia de libros. En ciertos archivos emergen contratos y recibos donde mujeres encargan copias para comunidades que ellas patrocinan. Al mismo tiempo, inventarios funerarios incluyen títulos legados por legatarias, lo que indica una voluntad de transmisión intencional.
Si te interesa verificar esta línea, busca rastros administrativos y epigráficos que nombren mujeres como compradoras, encargadas de biblioteca o patronas de talleres. Son esos documentos los que desvelan una cadena de custodia femenina. Por otra parte, la materialidad de los objetos aporta voces olvidadas. En folios con anotaciones marginales, algunas manos presentan formas caligráficas más ligeras o abreviaturas distintivas asociadas a prácticas formativas femeninas en centros conventuales. También aparecen cartas privadas dirigidas por mujeres que citan pasajes para la vida cotidiana, y las fórmulas de saludo o despedida reproducen lecturas que no siempre coinciden con la praxis episcopal. Esa intersección entre escritura íntima y lectura práctica muestra que la textualidad circuló fuera de circuitos oficiales y que quien conservó o reconfiguró un pasaje pudo ser una lectora anónima con demandas específicas. Además, las temáticas preferidas por estas audiencias revelan motivos de selección. Textos que ofrecen consuelo ante la enfermedad, guías para la educación de los hijos o modelos de conducta doméstica tuvieron mayor demanda en contextos donde las mujeres gestionaban la espiritualidad diaria. Esos gustos provocaron la copia y difusión de materiales que, si bien no alcanzaron centralidad canónica, pervivieron en repertorios locales e influyeron en cómo se leían pasajes concretos. En consecuencia, comprender la historia textual requiere atender a la demanda efectiva. ¿Quién pidió, pagó y usó un texto? A menudo la respuesta incluye nombres de mujeres cuyas prioridades moldearon la supervivencia. No obstante, identificar esta intervención exige metodologías interdisciplinarias. Combina análisis paleográfico con estudios prosopográficos que reconstruyan redes familiares y patronales. Complementa con lectura de fuentes hagiográficas que recogen actos fundacionales de monasterios femeninos y con arqueología de espacios habitacionales donde se practicaba lectura. Asimismo, emplea técnicas digitales para mapear coincidencias entre manos y regiones. La correlación entre nombres femeninos en colofones y patrones de lectura en los márgenes puede ofrecer señales más sólidas que la intuición aislada. Esta aproximación multiplica la capacidad para detectar agentes invisibles. Finalmente, cuando examines un pasaje que desafía las expectativas académicas, no descartes la posibilidad de una trayectoria femenina detrás de supervivencia. Considera que muchos cambios textuales responden a necesidades de cuidado, educación o consuelo, y que esas necesidades fueron, con frecuencia, articuladas y satisfechas por mujeres. Reconocerlo no trivializa la complejidad histórica, al contrario, añade una capa decisiva que enriquece la comprensión de cómo se formaron, transmitieron y transformaron los textos que hoy enfrentamos. Además de intervenir en la comisión y custodia de libros, las mujeres actuaron como agentes de adaptación textual en contextos domésticos donde el ritual y la técnica convergían. Piensa en ceremonias familiares, bautizos domésticos, iniciaciones de aprendizaje, curaciones caseras, en las que se recitaban fórmulas breves que luego acababan incorporadas a compendios privados. Ahora, considera cómo esas piezas, redactadas para situaciones concretas, una plegaria para la lactancia, una invocación contra la fiebre infantil, habrían sido retocadas por quienes realmente las usaban. La autonomía femenina en el ámbito doméstico produjo variantes con alto valor funcional que no siempre figuraron en catálogos oficiales, pero que dejaron rastros en manuscritos de uso cotidiano. Por otro lado, la circulación por lazos familiares y matrimoniales fomentó un tipo de transmisión que escapaba a la lógica institucional. Regalos de boda que incluían rollos de lectura, legados testamentarios con colecciones prácticas y memorias orales transmitidas entre suegras y nueras, propiciaron la preservación de lecturas locales. En consecuencia, ciertas formulaciones sobrevivieron porque eran valiosas en la esfera íntima. Cuando examines un fragmento, ten en cuenta que su permanencia puede deberse a su utilidad en redes afectivas más que a su prestigio académico. En el terreno técnico, surgen herramientas novedosas para identificar trazas de uso asociadas a manos femeninas sin recurrir a estereotipos. El examen de microfibras en los pliegos, por ejemplo, puede revelar restos de tejidos domésticos que indican manipulación en entornos donde se trabajaba con lino o lana. Del mismo modo,
La detección de compuestos cosméticos en huellas de manejo aporta indicios circunstanciales sobre el perfil de los lectores. Estas aproximaciones químicas no dictan conclusiones tajantes, pero amplían la paleta de evidencias que conectan un texto con prácticas femeninas concretas. A su vez, la producción literaria femenina, no solo como copia, sino como creación original de tratados breves, merece atención. En distintos núcleos se compusieron guías de conducta para la vida cotidiana, manuales de remedios y colecciones de oraciones en lengua vernácula que sobrevivieron en archivos locales. Estas piezas, a menudo redactadas por mujeres para mujeres, introdujeron giros léxicos y estructuras retóricas que, en algunos casos, terminaron filtrándose hacia códices más amplios. Por tanto, la autoría femenina no fue exclusivamente reproductiva, también fue inventiva y transformadora. Asimismo, la educación no formal promovida por mujeres produjo lectores con demandas específicas que modelaron el mercado del libro. Talleres de costura, círculos de alfabetización entre vecindades y enseñanza doméstica de cánticos generaron públicos que exigían textos prácticos, breves y con anotaciones explicativas. Cuando restauradores identifican borrados reiterados en ciertas secciones, indicando lecturas repetidas y adaptación constante, pueden inferir una función pedagógica ligada a públicos predominantemente femeninos. Finalmente, si vas a investigar este campo, aplica un protocolo sensible al contexto, cruza datos de análisis material con testimonios legales y literarios, interroga archivos locales y no desestimes tradiciones orales que aún perduran en comunidades rurales. No busques pruebas simplistas de protagonismo, más bien, reconstruye trayectorias complejas donde la creatividad femenina aparece en los intersticios entre lo público y lo privado. Solo así se reconoce la intervención de manos y voces que, sin acaparar los textos canónicos, fueron decisivas para que determinadas palabras llegaran hasta nosotros. Reflexiona un momento sobre lo que hemos explorado. No se trata de piezas aisladas que se colocan una tras otra, sino de un tejido en el que tensión material, decisión humana y memoria cultural se entrelazan hasta producir un sentido compartido y, simultáneamente, una serie de silencios. Ese entrelazamiento no es estático, es una dinámica que empuja y repliega, que imprime énfasis aquí y borra matices allá, y cuando miras de cerca percibes que cada huella remite a una red de actos y omisiones. Al contemplar ese movimiento, la historia deja de presentarse como una línea única y se revela como un campo de fuerzas donde lo que permanece es, en buena medida, producto de encuentros y negociaciones. Lo que emerge de esa convivencia de factores es una forma de conocimiento que exige atención doble. Por un lado, sensibilidad hacia la materialidad que condensa decisiones, por otro, disposición para leer las prácticas sociales que asignaron valor y destino a determinados repertorios. Ambos registros se responden mutuamente, la textura guarda pistas sobre las prácticas, y las prácticas a su vez explotan las posibilidades de la textura. Este vaivén provoca una inquietud fecunda, hay más preguntas en la conservación que certezas en la autoría, y la constatación de esto abre un espacio epistemológico donde la duda metódica se convierte en herramienta de comprensión, no en obstáculo. A medida que estas capas dialogan, la noción de autoridad textual se descompone y reaparece en formas distintas. No es que desaparezca, sino que se redistribuye entre agentes diversos, entre gestos cotidianos y decisiones visibles, entre instancias públicas y accionares privados. Esa redistribución complica las categorías con las que solemos pensar la verdad escrita, obliga a considerar legitimidades fragmentarias y a aceptar que la coherencia que admiramos puede ser, en muchos casos, el resultado de costuras laboriosas. Para quien observa con interés crítico, esa constatación no anula sentido, lo desplaza hacia una lectura que valora tanto los contornos oficiales como las huellas periféricas que las sostienen. Al mismo tiempo, la investigación misma se muestra como un arte de conversación entre herramientas y dudas. Métodos diversos, lejos de competir por exclusividad, se complementan cuando se emplean con transparencia y con conciencia de sus límites. La tarea investigadora, por tanto, se parece menos a la búsqueda de un tesoro escondido y más a la sinfonía donde cada instrumento aporta matices que revelan nuevas armonías.
Esta imagen sugiere posición ética. El trabajo sobre vestigios del pasado implica responsabilidades de contextualización, de diálogo con custodios contemporáneos y de prudencia frente a lecturas simplificadoras. Mientras avanzas hacia el cierre de este recorrido, siente la tensión productiva que subyace, la mezcla de evidencia y conjetura, la concurrencia de intereses y el persistente misterio. Esa tensión no es una falla del estudio histórico, sino su vitalidad. Te invita a mantener una mirada receptiva, a aceptar que algunas preguntas permanecerán abiertas y que la recuperación de fragmentos es a la vez recuperación de incertidumbre. En otras palabras, la materia histórica exige no solo juicio crítico, sino humildad frente al entramado humano que la modeló. Al girar la mirada hacia la reflexión final, percibirás que no se trata de adjudicar culpas ni de alzar verdades definitivas, sino de reconocer la complejidad que sostendrá cualquier interpretación. Mantén esa disposición, escucha las resonancias, siente las tensiones y prepárate para una conclusión que, sin apresurarse, reclamará esa apertura intelectual como condición de cualquier mirada que aspire a ser rigurosa y, al mismo tiempo, sensible al enigma que aún habitamos. Las velas que empezaron temblando en la imagen inicial vuelven a encenderse ahora en la mente, no como simple iluminación romántica, sino como metáfora de la tensión entre luz y sombra que define nuestra relación con los textos antiguos. Esos vellones de cera danzan sobre pergaminos donde la tinta ha sido raspada y donde una palabra recuperada puede cambiar, sin estruendo, la geografía de una creencia. Comprender que la autoridad textual no es una emanación divina sino un resultado de manos, decisiones y azar no empobrece la experiencia, la enriquece. Nos obliga a reconocer que la verdad escrita ha sido siempre una obra colectiva, frágil y disputada, y que el valor de cada hallazgo reside tanto en su capacidad para interpelar como en su poder para humillar nuestras certezas. La erudición y la arqueología nos han enseñado a escuchar materiales, las fibras del pergamino, la química de las tintas, las marcas de plegado nos cuentan historias de talleres, mercados y hogares. Esa escucha exige paciencia y rigor, pero también una disposición ética. Cada fragmento recuperado es a la vez legado y responsabilidad. No basta con entusiasmarse por la novedad, corresponde contextualizarla, compartirla y protegerla para que no se convierta en objeto de espectáculo ni en mercancía que borre a sus custodios. La restitución, la colaboración con comunidades y la transparencia metodológica son tan decisivas como las técnicas más avanzadas de análisis. Al mismo tiempo, la historia de las voces marginadas, evangelios apócrifos, traducciones periféricas, anotaciones de lectoras anónimas, nos recuerda que la ortodoxia es un paisaje construido, no una catedral eterna. Donde hubo exclusión hubo también creatividad, narraciones que no entraron en el canon modelaron devociones, iconografías y prácticas cotidianas. Reconocer esa pluralidad no pretende diluir lo central, sino ampliar el horizonte de lo posible. La convivencia de tradiciones diversas enseña que la fe y la memoria prosperan mejor cuando son interrogadas con honestidad crítica, cuando admiten su propia genealogía compleja. Aceptar la incertidumbre, no como fracaso, sino como condición epistemológica, transforma la manera en que nos enfrentamos a fuentes y relatos. La duda rigurosa es una herramienta de respeto hacia el pasado y hacia quienes viven hoy la herencia de esos textos. Trabajar con fragmentos es trabajar con preguntas: ¿quién decide, con qué fines, y a qué precios se silenciaron voces? Mantener abiertas esas preguntas preserva un impulso democrático frente a las tentaciones de una verdad monolítica. Nos obliga a situar la investigación dentro de compromisos sociales y culturales que trascienden laboratorios y bibliotecas. Por eso la invitación final no es a desconfiar de todo ni a erigir nuevas certezas absolutas, sino a cultivar una práctica continuada de lectura responsable, crítica y compasiva. Exigir transparencia científica, defender la restitución patrimonial, priorizar la colaboración con custodios y comunidades, y aprender a leer las sombras con la misma intensidad con que buscamos la luz, esa es la tarea. La verdadera práctica comienza ahora, consiste en tratar los textos no como trofeos que confirman identidades, sino como interlocutores que reclaman tiempo, cuidado y la humildad de quien sabe que la historia nunca termina de ofrecer su último fragmento.